buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. 3 autores hoy en el programa. 2 de ellos viven afuera en este momento. Son argentinos, pero viven afuera. Están de paso por Buenos Aires y han venido a visitarnos. Carlos Chernov. ¿Se acuerda de Carlos Chernov? El autor de Anatomía Humana, entre tantos títulos. Publicó un nuevo libro, Amo, libro de cuentos. Está viviendo en México, Carlos Chernov, ya nos va a contar. Clara Obligado, una autora que vive desde hace muchísimos años en Madrid, se fue en el año 76 y nunca más volvió, hizo su vida ya. Excelente autora, con su libro La Biblioteca de Agua, también de cuentos. Y vamos a empezar el programa con un importante intelectual argentino que escribió un libro en esta colección Lectores, que hemos hablado mucho en el programa, de la editorial Ampersand, que han convocado a distintos escritores o críticos para hablar de los libros que los marcaron, una especie de biografía literaria. Hay muchos que han pasado por el programa, qué sé yo, recuerdo ahora Silvia Iparraguirre, Silvia Molloy, Alan Pauls, Noé Trick y varios más, ¿eh? La mayoría han venido acá porque nos gusta mucho esta colección. Es una especie de qué sé yo, de biografía a partir de los libros. Es también una manera de recomendar libros. Bueno, hoy el libro se llama Estaciones y ahí presentamos a su autor y con él empezamos. Carlos Altamirano nació en Corrientes en 1939, sociólogo e investigador del CONICET. Fue miembro fundador de la revista Punto de Vista y es autor, entre otros títulos, de Ensayos Argentinos, De Sarmiento a la Vanguardia, Peronismo y Cultura de Izquierda y Bajo el Signo de las Masas. Estaciones es su último libro publicado. Bueno, Estaciones se llama el libro, ¿no? Vos leí por algún lado que vos dudaste cuando te ofrecieron participar en esta colección, Carlos. Así es. Mira, hay una primera razón bastante, ¿cómo decir?, fuerte, era que algunos de los que participaban en esta colección, pienso en Alan Pauls. Han venido casi todos acá con estos libros, ¿sí? Porque a mí me gusta muchísimo, ¿no? Es una historia de la lectura en la vida de cada uno. Han Sí. venido Noé Trick, Silvia Molloy, ya ni me acuerdo, pero muchísimos han Bueno, venido. Silvia Molloy, Sí. G-Trick, todas personas que yo admiro, ¿no? Como Sí. escritores y como críticos, como estudiosos. Entonces, vacilé un poco bastante, Mirá. di vueltas. Dije, bueno, yo no soy un escritor, soy una persona que escribe sobre otros que escribo, que han escrito a veces sobre... ¿Cómo te definís? Porque vi en el mismo libro hablas de... Bueno, En el libro está planteado esto, Sí. yo qué soy un Sí, poco, ¿no? algo así. Y te podría decir que las vueltas que seguí fueron tratando de dar una respuesta a esto y sobre todo cómo es que me convertí en esto que soy, Sí. descartando la idea de que hubiera algún motivo natural o espontáneo. Siempre encuentro una persona detrás dándome algún impulso, empujón, los padres primero y así sucesivamente. Y así vas contando en el libro, porque todo Sí. eso leyendo el libro uno se entera. Sí. Vos decís que te dedicás a la historia intelectual, llegás Así a es. esa conclusión al Sí. final del libro, Sí. ¿no? Pero decís que no es lo mismo que historia de las ideas, ¿no es lo mismo? No es lo mismo Historia de las Ideas. Historia de las Ideas es un nombre más tradicional, Ajá. centrada sobre todo en el contenido de las ideas, Sí. tratando de entresacar lo que llamaríamos su dimensión conceptual. En general, la historia intelectual es una disciplina que retoma tareas que eran propias de la historia de las ideas, pero a partir de lo que podríamos llamar la revolución estructuralista. Esto es de la importancia de la puesta en forma, Ajá. de la puesta en forma del discurso. ¿Qué quiere decir la puesta en forma? ¿Cómo Quiere explicas eso? quiere decir que, Nos está viendo gente que por ahí no está formada en... bueno, la puesta en forma querría decir, bueno, yo puedo tener una cierta noción abstracta de lo que quiero decir, Sí. pero el trabajo de darle forma a Ajá. eso que quiero decir es importante también para ver qué es lo que yo realmente significo a través de lo que digo. Ujú. No se trata únicamente de aquello que es bastante obvio, habla del agua, sino del modo en que habla del agua, incluso
un modo que puede escaparse a mí mismo. Entonces, ser sensible a esa dimensión, sobre la cual ha alertado mucho, primero la crítica literaria, y en segundo lugar, y muy principalmente, los estudios de tipo formalista que se asocian con el nombre genérico de estructuralismo aquí entre nosotros, y no solo entre nosotros. Pero bueno, es eso. Entonces la historia intelectual es una historia de los significados que se apropia de recursos que provienen de los estudios literarios. Esto podría decir. Vos empezaste, tu formación primera fue en letras. En letras. Eso Claro. fue lo primero que yo estudié y aquello que tenía en el horizonte que iba a hacer en algún momento cuando terminara la facultad. Sí. Pero después, bueno, la vida fue mezclando las cosas. Y la política. La política. También. La Claro. política. La política y mis lecturas ligadas a la política. Entonces, en un momento determinado, lo que quería hacer era ¿cómo llamarlo? Un pensador, para emplear una palabra vieja, ¿no? Una palabra que era un pensador de inspiración marxista. Esa era mi... Tu formación, vamos a decirlo, fue marxista. Fue marxista e intensamente marxista, quiero decir, no fue superficialmente marxista. Bueno, marxista. además militabas en el Partido Comunista. Era un militante, lo que llamaríamos un militante con habilidades intelectuales. Esto sería eso. Pero en esa época había muchos. Había muchos, y conocía muchos. Estamos hablando, ¿qué época? La época de Frondizi, por ahí, más o menos. Frondizi comienza sobre todo mi acercamiento al militantismo universitario. Y fui un militante universitario durante unos cuantos años. ¿Fuiste preso en un momento del gobierno de Frondizi? Estuve preso. ¿Te agarraron haciendo pegadas por la calle? Pintadas. Pero en aquella época, estar en la cárcel era comparado con lo que iba a ocurrir después, y sobre todo después de 1976, bueno, no podrían compararse. Ahí podía ser gestos, algún reto, pero no pasaba de ahí. No pasaba de allí. Yo no podría decir que no hubiera torturas, pero no fue el caso, no puedo hablar de eso para nada. Mientras estuve preso me trataron bien. Bien quiere decir que con consideración, y era una figura rara. Estamos hablando de un gobierno democrático. El gobierno de Frondizi, era un gobierno, ¿no? democrático, pero bajo otros gobiernos con títulos democráticos se torturó en la Argentina, ¿no? Félix Luna dice que fue torturado en el primer peronismo. Bajo el gobierno de Perón. Sí. Hubo tortura bajo el gobierno de Justo. Sí, hubo tortura en la Argentina, y muchas veces. Muchas veces. Ahora, tu militancia, esa militancia de los 60, siempre fue en el Partido Comunista. ¿Nunca apoyaste la lucha armada, por ejemplo? Nunca apoyé la lucha armada en el sentido de... ¿Tampoco estuviste en el peronismo revolucionario? No. Siempre creí que finalmente la revolución solicitaría la violencia, que no podría ponerse fin a un orden, a un régimen. Pero esto apareció siempre como algo que estaba en el horizonte, pero nunca el ejercicio práctico o que esa fuera una tarea que estuviera en el orden del día, digamos. En tu vida personal. En mi vida y en la militancia que te rodeaba, claro. Pero era parte de una cultura, yo voy a decir, de izquierda radical, o de extrema izquierda, o de ultra izquierda, para emplear palabras más o menos equivalentes. Y participé de esa cultura que se colocaba, para decirlo en francés, ¿no? A la izquierda de la izquierda, a la gauche de la gauche. Sí. Bueno, te influyó mucho la lectura de Sartre, por ejemplo. La lectura de Sartre. Lo marcás acá como un referente, ¿no? Así es. Lo que llama la atención, toda esa izquierda, la que vos militabas, en tu caso y en muchos otros casos, en el 83 apoya a Alfonsín, vivamente apoya a Alfonsín. Ahí reivindica la idea de la democracia. Para ese momento yo había dado un giro... Pero no sos el único, digo. No. Formé parte de un grupo que hace
que da un giro similar, y todos consideramos no ya apoyar tácticamente la democracia, sino considerar que la democracia es inherente a un proyecto de reforma social. Claro, ponerla en el centro del proyecto. Sí, claro. Reforma social y democracia parecen ahí aliados, ¿no? Bueno, es un gran cambio. Un ¿no? gran cambio, y poco a poco se convirtió en una nueva piel, digamos así, Ajá. que dura hasta ahora. Y todo esto que está contado en el libro Estaciones, está contado desde las lecturas que te van llevando en todo este proceso. Así es, desde que comienzo a leer hasta la sucesión de aprendizajes, o como se los quiera llamar, que fui haciendo en este recorrido. Porque todo eso también fue formando, o fue el camino que vos tuviste que atravesar para encontrar tu perfil o tu identidad profesional, digamos, también, Sí. que se fue modificando. A ver, la identidad profesional no fue algo que yo buscara, fue algo que yo encontré. De pronto me encontré que esto que estaba haciendo me gustaba ¿En qué hacer. momento más o menos? Y yo diría que sería después del 83, estoy hablando del 84, mira, 85, 80, sí. Recién ahí. Sí, Que ya tenías un largo camino. un largo camino, que en un momento creí que iba a ser algo así como sociología de la literatura, y de hecho hay escritos, varios de ellos en colaboración con Beatriz Sarlo. Estuvieron casados mucho tiempo. Sí, fuimos pareja durante unos 10 años más o menos. Y juntos hicieron la revista Punto de Vista también, con Piglia también, con Ricardo Piglia. Sí. Sí. Una revista que fue chiquita, periférica. Empezó con la dictadura, ¿no es Casi cierto? una revista, no digo de conocimiento de poca gente, sí, eres una revista de conocimiento de poca gente, hasta convertirse en una revista que logró establecerse. Estuvo hasta hace unos años y tuvo una importancia tremenda, ¿no es cierto? La revista Punto de Vista. Sí, bueno. Pero me llamó la atención, porque vos contás acá en el libro, que empieza esa revista con el financiamiento, el apoyo de Vanguardia Comunista. Así es. Nosotros quedamos así, algo así como sueltos, en medio de esa situación oscura, como fue la del golpe militar, y espontáneamente, guiados por no sé qué impulso, uno ahora reinterpreta y dice, bueno, yo no quisiera ennoblecer diciendo, bueno, nos propusimos resistir, ni nada por el estilo. Pero no se fueron, a mí me llama la atención. Venían de un pasado en el Partido Comunista y se quedan acá, Sí, bueno. Y era peligroso. Fue ¿sí? una elección, creo que no nos imaginábamos afuera, para decirlo así. Antes que decidir quedarnos fue pensar que afuera qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces pensábamos que algo teníamos que hacer acá, bueno, que había llegado la hora de una prueba o algo así, y teníamos que hacer frente a esa situación. Había experiencias que conocíamos un poco borrosamente, y de ellas, pienso por ejemplo, una cosa que jugaba mucho en la imaginación era qué habían hecho los españoles para crear una cultura de oposición disidente respecto del franquismo, ¿no? No irse de España, sino crear revistas, grupos, círculos. Bueno, dentro de ese horizonte de lo que era o de lo que creíamos que era, lo que ocurría entonces, que pensaba, bueno, ¿y nosotros qué podríamos hacer? Esto fue lo que nos llevó a, primero, crear un grupo de lecturas de literatura argentina. Y después la revista. La revista, sí. Bueno, que permaneció después durante la democracia tantos años, ¿no? Así es. Si nos remontamos al principio, leyendo el libro, yo me enteré. Vos no naciste acá, naciste en Corrientes. Nací en Corrientes. Era extraño en tu infancia, tu mamá era maestra rural, Sí. y durante el año, los meses de clases, vos vivías con tu mamá en el campo y tu papá vivía con tu hermano mayor en la ciudad. Así es, así es.
Es rarísimo. Es rarísimo, y yo pude advertir que era rarísimo porque a las personas a las que fui contándole que esto había ocurrido, incluso personas de Corrientes, quiero decir, no que esto le resultara extraño a quien no era de Corrientes, sino de Corrientes. Y supongo que sería una suerte de maestras el caso de mi madre. Maestra que trabajaba en el campo, padre que trabajaba en la ciudad, y el salario de los dos igualmente necesario para mantener la casa. Seguramente, ¿no? Pero bueno, es duro, digo, Sí. Era una familia dividida en dos Sí, partes. sí. Y vos te criaste que vivían en la escuela, atrás de la escuela. Vivíamos vivíamos en una parte de atrás, pero de una casa de almacenes, de un almacén que le llamaban almacén general, algo así, ¿no? De ramos campo, generales. Ramos generales, sí. Ahí donde uno podía comprar azúcar, sogas, hierba, Claro, el todo. almacén del pueblo, digamos. Así de ahí. es. Bueno, y Pero- atrás tenía una parte que el dueño alquilaba a maestras. Y había ahí, no sé cuántas maestras, 4, 5, no sé Pero cuántas. también con hijos, ¿o vos eras el único chico ahí? Yo era el único chico. Ah, Así que tenía privilegios ser el chico, porque bueno, el cariño es... La mayor parte de las maestras eran solteras y por lo tanto eras el chiquito ahí era el de chiquito todos. de la... Sí. Bueno, vos decís ahí en el libro que no era la tuya una familia intelectual y sin embargo, ese es un misterio que en muchos casos pasa, ¿no? Tu atracción por los libros desde muy chico. Muchos Sí. escritores pasan por ese proceso. No era una familia intelectual, pero era una familia que creía que leer era una cosa buena y que debía ser estimulada. También era un valor en la época, vamos a decirlo, sí, ¿no? así es. Sí. Y la idea de que la lectura ayudaba a que el destino social de los hijos iba a ser mejor si leían, ¿no? Eso que, bueno, yo ya no recuerdo muchas, pero era objeto de una cierta plática que generalmente se practicaba durante los almuerzos, con una autoridad que era la paterna, y que transmitía estas pequeñas enseñanzas, donde leer y aprender de los libros parecía como un hecho importante y que debíamos aprender y practicar. Se estimulaba, Sí, digamos. se Pero me- vos qué leías, leías historietas en Leía esa historietas, época. historietas y me volví algo así como un experto en historietas, ¿no? Como muchos chicos, sí. Sí. Y bueno, y quería en un momento determinado me nació una vocación que fue la de también dibujar yo y me compré unos cuadernos y con dibujabas unos lápices, historietas. sí, y traté de dibujar unas historietas que Bueno. me acuerdo una historieta que transcurría en Chicago, porque todas las historietas de gángster y de detectives y policía transcurrían, según lo que yo tenía, en Chicago. Bueno, Claro. quise convencer a mis padres que no me llevaban el apunte de que me pagaban un curso de esos que se tomaban por correo para aprender, pero no me siguieron la corriente. Fontana Rosa hizo un curso de esos, me lo contó una vez acá, por correspondencia, sí, Mirá de vos. dibujo. Claro, estaban esos que se publicitaban en la revista, Sí. yo me acuerdo perfectamente. Ahora, ¿cómo de ahí vos estudiabas medicina? Primero elegiste estudiar medicina, ¿no? Sí, porque mi hermano había estudiado medicina, cuando... Y yo lo imitaba bastante. Y era el hermano mayor. Era el hermano mayor. Claro. Y fui allí y fue el año 58, y el año 58 fue el de la gran batalla universitaria Laica por el libre. artículo 28, el enfrentamiento de laica y libre. Eso detuvo durante un tiempo, ya no recuerdo si un mes y tantos, las clases. Y pese a que yo venía haciendo bien los cursos, ya ahí me desmadré, me volví un aficionado de las asambleas, asistir, ver cómo... En esa época los estudiantes hablaban como si fueran diputados, ¿no? Esto quiere decir que había un lenguaje que estaba copiado del lenguaje legislativo, Claro. ¿no? Y incluso había fórmulas latinas que yo aprendí, ¿no? Ad referendum, me acuerdo, cosas así, ¿no? Seguro. Claro. Este- Y de ahí a las pintadas que dijimos hace un rato, Bueno, y de ahí a las fue, capas. fue
incrementando mi Bueno. compromiso político. Claro. Y de ahí en más todo lo que decíamos. Sí. Ahí empiezan las lecturas, otras lecturas. Otras ¿no? lecturas, sí. Otras lecturas. Lecturas. Marcó mucho la Revolución Cubana La también. Revolución Cubana fue, bueno, fue un hecho continental en el sentido de que el eco que tuvo es difícil de imaginar ahora Fue- lo que fue eso, ¿no? Era la revolución en América Latina, o como se decía, la revolución en castellano. Era difícil escapar a la seducción que ejerció la revolución en un segmento muy grande de los Seguro. jóvenes de la Argentina y no solo de la Argentina. Así es. Señores, si quieren seguir con todo esto, acá lo tengo. Estaciones de Carlos Altamirano. Me pareció precioso el libro, todos estos recuerdos absolutamente rescatables, vale la pena, ¿no? Porque también es una especie de historia generacional o de gran parte de esa generación. ¿Algo de eso hay? Sí. Algo de eso hay. Sí, Bueno, te costó, no querías hacerlo, pero valió la pena sí. y acá lo tenemos. Así que eso, ahí destaco acá el agradecimiento a Graciela Baticuore, La directora de la directora de editorial. esta colección. Sí, sí, fue una muy buena idea además hacer esta colección. Todos los Sí. títulos son realmente muy buenos y bueno, con escritores todos muy valiosos. Gracias por haber venido, como Gracias, siempre, Cristina, a Carlos. vos por haberme Gracias. invitado. Señores, ya volvemos, no se vayan.